Bueno, pues la verdad no es fácil siempre estar aquí. Se encomienda uno al Señor porque, bueno, ¿cuál es la palabra que tienes para tu pueblo? Y pues hubo una gran reflexión esta semana. Cuando uno está en esa comunión con Dios y la estás disfrutando a diario, te vuelves más sensible y aprendes de todo lo que se mueve a tu alrededor. La fe vuelve a esa fe sencilla, genuina. Ahorita lo vivía con mi hija, porque ella ve los aviones y los saluda y les manda picos. En la fe que le están viendo. Yo, wow, Dios, esa fe que tiene mi hija, yo quiero esa fe. Sí, para tantas cosas que se ven como imposibles. Y la experiencia fue con mi hijo, claramente, porque la reflexión que vino cuando lo tuve en mis brazos fue así, todo arrugadito, todo, no podía abrir los ojos todavía, dependiente. ¿Sí? Entonces dije, así llegamos todos. O sea, ¿qué excusa, qué pretexto tiene cualquiera de nosotros para creernos algo o para no decir que no existes? Mira cómo llegamos. Entonces le dije a la pastora, que me bendijo mucho con su reflexión, siempre ella, en esta palabra que voy a compartirles, en su chip, en su ADN generacional, le dije eso, le compartí eso que les acabé de decir y me dijo, sí, qué lindo es eso, que podamos tener la oportunidad con nuestros hijos de moldearles. La cruz del Calvario divide y deja atrás toda la herencia, todo lo que traemos, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad con nuestros hijos de ser algo nuevo y diferente. Yo dije, gracias Dios. Fue muy emocionante porque también lo viví con Emily, pero cuando ya vienen dos, tú dices, bueno, son dos, ya no es uno, entonces es más, o sea, yo venía inflado, la verdad les digo, me sentía grande. Comparto con la pastora Laura que nos sentimos grandes, ¿sí? Y me sentía grande por eso que Dios me estaba hablando, diciendo. Entonces dije, claro que sí, lo quiero asumir. Entonces me llevó a reflexionar y pensar, bueno, el matrimonio del domingo, ¿por qué fue que se tuvo todo eso que vimos? ¿Y por qué es que me está llegando este hijo y tengo la oportunidad de bendecirle, de recibirle a esta tierra, dándole la bienvenida con unas palabras de bendición? Hijo, tú eres bendición para esta tierra. Que Jehová, el Altísimo, te bendiga, te guarde, que haga resplandecer tu rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé shalom, que te ponga encima, que seas cabeza, que tu descendencia conquiste las puertas de tus enemigos, que te multipliques y seas próspero en esta tierra. Y muchas más palabras. Amén. Y el niño pues seguía ahí moviéndose. Pero, ¿por qué lo hice? Antecitos me estaba preparando con esto. Y dije, pues Señor, si está aquí, yo lo quiero hacer. Y me sentí feliz de que mi hijo haya llegado a esta tierra empoderado. Su nombre es Josué. Conforme a tu nombre eso vas a hacer. Jehová salva. Jehová es salvador. Y vas a hacer eso. Y vas a ser profeta. Vas a ser usado por el Señor grandemente. Eso declaré sobre mi hijo y fue un impacto para mi vida como padre, que me ha permitido vivir eso con mis hijos. Y la reflexión entonces fue, Dios, tú eres generacional. Tú comenzaste con nuestros pastores, pero a ellos también hubo otros a quienes les hablaste. Y gracias a ellos hoy estamos aquí nosotros. Y ya pasaron 10 años que llegué a tus caminos y estoy ahora con mis 2 hijos. Oh, ha pasado el tiempo. Pero así como ha pasado el tiempo, también me has cambiado para tener este entendimiento. Porque ese fue el principio que estableciste con nosotros los seres humanos. No sé si se dan cuenta que cuando venimos al Señor no venimos a una religión, no venimos a un culto, venimos a un Dios vivo, a un Dios de pacto, a un Dios de promesas, que no solamente cumple contigo, sino también con tus hijos y con tus nietos. Ya se van a dar cuenta,
entonces cambia tu vida, cambia tu manera de ver la vida con el Señor, porque lo que ellos buscaban era bendición. Cuando tú encuentras la palabra que Dios les bendecía, yo te bendeciré, marcaba sus vidas, y eran otros a partir de ese momento. Y ustedes ven el antes y el después, y eso pasa también con nosotros. Los que hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos visto cómo Él empezó a cambiar de maldición a bendición. ¿En qué momento? Así. Solamente fue creerle, porque alguien nos compartió de Él. Entonces la palabra que hoy les comparto tiene este título, Dios generacional. Amén. Y les voy a pedir que me acompañen a este primer texto que está en Génesis 1, 28. Quienes tienen sus Biblias, porfa también síganme en sus Biblias, si no la tienen ahí en sus pantallas, y tomen nota. Quienes toman nota, quienes quieren hacerlo, por favor, sin pena, levante su mano, que alguien le va a hacer llegar una hoja, un esfero. Les recomiendo que tomen nota, esta palabra sé que va a ser de bendición para ustedes. Génesis 1:28 responde a esta primera pregunta: ¿quién fue el creador, el diseñador de que haya generaciones, de que haya una familia? ¿Sí? Ante tantos hoy géneros, modelos, diseños, maneras de ver la familia, Dios lo estableció desde el principio de esta manera. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Mire cómo nos bendijo Dios. ¿Cómo llegamos a esta tierra si Dios nos recibe así? Wow, ¿no? Nos sentimos diferentes, no como lo que el diablo nos hizo creer. No merecemos nada, no somos nada, no le importamos a nadie. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Dios nos está hablando diferente. Y la bendición aquí, digamos que estaba recibiendo para mí es: fructifiquen y multipliquen. Oh Dios, estoy cumpliendo tu propósito con mis hijos, me estoy multiplicando porque tú quieres ser Dios generacional. Tú no quieres quedarte conmigo solamente, tú lo quieres perpetuar, quieres continuarlo con ellos. Amén. Entonces encontramos que Él estableció desde el principio ese diseño. Y Isaías 41:4, es que solo tiene André, sí, desde el versículo 1, muy bien, gracias. Escuchadme, costas, está hablando el Señor a Israel, a Israel. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, ¿quién? Dios. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. Entonces nos damos cuenta que es el Señor, Jehová, Dios, quien hace el llamamiento a una generación. Y empieza con uno. Y ese uno eres tú aquí que estás escuchando. O pudo ser alguien que ya antes viene de ti y te habló, siendo tu padre, tu abuelo. Amén. Esto es lo primero que quiero dejar establecido, y les voy a dar como una historia, que es la misma Biblia que nos lleva así, y esto se pierde en Génesis 3, ¿cierto? ¿Recuerdan la caída de Adán? ¿Por qué fue? Por una sola razón, perdimos la bendición. Miren esta bendición que había sido dada. ¿Cuál? Multiplíquense, fructifíquense. Se perdió por desobediencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que perdemos con la desobediencia? Perdemos promesas, perdemos herencia, perdemos comunión, perdemos bendición, muchas cosas más. Perdemos por desobediencia. Amén. Entonces, pero el plan continuó de Dios en ese
primera palabra de bendición. Él continuó y vemos en el Génesis 5 la descendencia de Adán, se multiplica, llena la tierra de hijos. Y esto fue posible gracias a que un corderito murió, ¿cierto? Porque la desobediencia que trae castigo y trae también muerte, ¿cierto? El pecado trae muerte, y ya les dije que es lo que trae, que perdemos con eso. Pero fue gracias a un corderito que tomó nuestro lugar que tú y yo todavía seguimos aquí, porque el pago nuestro era ahí acabar, se había perdido. Pero alguien tomó el lugar en vez de nosotros, ese corderito, hoy el Señor Jesucristo, para que hoy estemos disfrutando tú y yo de nuestras familias, de la vida y de todas las bendiciones que Dios nos da. Esto siguió y vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 7 y 8, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Puedes creer lo que Dios haya dicho eso? A causa de la maldad de ese bebecito, ¿en qué se convirtió? Que se alejó del Señor, pero, miren esto, que digo el casi. Yo no había encontrado casi en la Biblia, pero aquí sí lo encontré. Y casi que esa bendición no se iba a perpetuar si no es por Noé, diga Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé hizo la diferencia porque en su corazón decidió caminar con Dios. Y Dios con él hizo también pacto, ¿cierto? Entonces encontramos que con Noé el Señor quiso seguir estableciendo ese plan de bendición generacional. ¿Estará interesado Dios en caminar con nosotros y con nuestras generaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí está interesado? Bueno, vamos a mirar si Él nos responde ante esa pregunta. Y entonces encontramos en el versículo 9 que vamos a encontrar unos ingredientes de esos que caminan, de esos que reciben la bendición generacional. Una que encontramos es que Noé caminó con Dios, decidió caminar con Dios. Y como resultado, entonces en el versículo 18 encontramos esto. ¿Qué fue lo que vino a la vida de Noé? ¿Por qué? Porque hubo obediencia. No sé si les sorprende los que han leído, el Señor Jesús dijo, ¿y cómo será las cosas para tu venida? Y dijo, como en los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Que acabamos de leer en el capítulo 6. Maldad, corrupción, ¿cierto? Hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Y por Noé y su familia y sus descendientes estamos aquí también nosotros. Entonces, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Hubo salvación. Hubo salvación cuando una persona se dispuso a caminar con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Noé? Acuerdo, pacto, compromiso. Me comprometo contigo, que establezco pacto contigo, y resultado de eso vienen estas bendiciones. Y ahí encontraríamos varias de esas. Para nosotros poder recibir bendición generacional, también además de eso debemos encontrar otra característica que en Noé también la tenemos. Capítulo 7 en el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. ¿Quiénes? Noé y ¿quién más? Toda tu casa. O sea, no pienses en que eres tú solamente. Hay detrás de ti otras personas. No son solamente físicos, también son espirituales, personas que ha confiado a tu cargo, a tu responsabilidad, que dependen de ti, que te escuchan y que está saliendo de tu boca para ellos. He visto justo delante de mí, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa justificación? Solo es a través de la obra del Señor Jesús. Ninguno en la tierra es justo.
Ninguno puede tener ese mérito, ese título. Solo quienes han confiado y han tenido fe en la obra de Jesús al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Porque Él fue el único que podía a nosotros hacernos justos, no nosotros. Y así, cubriéndonos con esa sangre, confiando en su obra y emprendiendo una vida nueva con Él, es que nosotros podemos vernos ante Dios como justos. Porque es necesario vernos así para que Dios camine con nosotros y con nuestras generaciones. Amén. Entonces encontramos ahí otro ingrediente. Pero mire que no paró con Noé. Noé tuvo hijos, entró con 3 de ellos, Cam, Jafet y Set, ¿cierto? Entró con 3 y sus esposas. Y bueno, pues ellos no, una generación se desvió, cogió el camino que no era, la generación de Cam, y vino maldición. Pero ahí no paró. Dios siguió buscando a alguien y de la generación o de la descendencia de Set vino Abraham. Y Abraham es otro hombre que nos enseña varias cosas en su fe. Y cuando hablamos de fe, hablamos de decisiones. Si tú ves en la Biblia a alguien de decisiones, vas a ver a Abraham. Míralo en Hebreos 11. Vas a encontrar que no fue una fe vacía, no fue una fe muerta, fue una fe que siempre se respaldó con acciones. E hicieron, y creyeron, y esperaron, y murieron, y confiaron. Todo el tiempo estaban haciendo algo. No se quedaron ahí solamente en esperar, en creer. No, hicieron y acompañaron con sus obras su fe en Dios. Amén. Entonces ese es Abraham. Y en Abraham encontramos también otra bendición. Génesis 12 no la tiene André, pero por favor leámosla porque hace parte de que llevemos la historia. Pero Jehová, Dios, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero me quiero centrar en el 17. Nuevamente Dios se le aparece a Abraham. ¿Cree que Dios se le puede aparecer a usted? Amén, como lo está haciendo hoy. Dios le está hablando, no sé si es así. Está queriendo visitar su generación, empezando por usted, que tome hoy decisiones y que le crea. Y dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Tenemos excusas? ¿Tenemos pretextos? ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Bueno, entonces acá hay esperanza para todo el que está aquí, porque creo que no hay mayor de 60, si no estoy mal. El mayor es del pastor. Y no está. Entonces dice: yo soy el Dios todopoderoso. Ese es tu Dios que se está presentando hoy delante de ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Otro ingrediente: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Quién recibe esa palabra? Amén. Ese es nuestro Dios, que busca con quién hacer pacto y con quién comprometerse. Entonces, si encontramos en Abraham varias cosas, no las puedo dar todas aquí, pero ustedes las pueden buscar. Encontramos que era de los que más levantaban altares a Dios, adoraba, agradecía, honraba, reconocía, se postraba, ¿cierto? Se humillaba. Fue también de los que se le consideró el padre de la fe. ¿Se te ha hablado de ti eso? Dios quiere restaurarnos hoy en esa área. Que nos veamos así, los varones, patriarcas, porque a eso hemos llegado a esta tierra, para ser patriarcas, influencias,
de nuestras generaciones. Y miren que no termina entonces con Abraham, se cumple lo que le estaba diciendo a él. Mírenlo en Génesis 26:3. Es necesario llevarles por esto, les pido que me tengan paciencia, pero es donde les quiero llevar al punto central. Génesis 26:3 dice, desde el 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cierto? El versículo 24 del mismo 26. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, de Abraham mi siervo. Amén. Eso me lo estaba hablando a mí. Eso te lo está hablando a ti. Si tú eres el Abraham, ¿qué hizo Abraham? Deja tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. ¿Qué dejó? Costumbres, tradiciones, conceptos, a una tierra nueva que él no sabía, que no conocía, pero obedeció y fue. Eso somos nosotros, los que abrimos un camino diferente para otros, y lo estaba haciendo para su hijo. Pero mire a quién le hace referencia y le recuerda. ¿Por amor a? No es por ti, por amor a Abraham, a quien inició, a quien creyó. Por eso debemos darle gracias a esas personas que nos compartieron un día el evangelio, nos dieron la mejor noticia que nos hayan podido dar. Amén. Estaba confirmándole que Él es el Dios generacional, y terminamos para el ejemplo que quería darles en Jacob, Génesis 28, en el versículo 13. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, estaba teniendo un sueño. Es la primera vez que se le aparece a Jacob, el hijo de Isaac, y esto es lo que ve y vive en el sueño Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Tremendo, ¿no? O sea, le está hablando a Jacob, su padre es Isaac, pero le está diciendo el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, aparte de que quiere darte tierra, que no quiere que sigas viviendo en arriendo. Amén. Él quiere que poseamos. Y le está diciendo esto a Jacob. 35. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, de todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces dijo a su ¿quién? Jacob, ¿a quién? A su familia. Varón de tu casa, o si tú eres la de tu casa, la líder, la que está al frente, madre, dile esto a tu familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense de toda idolatría, todo lo que no tenga que ver con Dios, todo lo que le esté quitando la honra, la adoración y la exaltación a Él, el tiempo, nuestras vidas, vuélvanlo al que debe y lo merece, ¿cierto? A Dios. Es lo que les está diciendo Jacob, obediente a la instrucción que le estaba dando Dios. Van a ir a un nuevo lugar, pero entonces al levantar altar, por favor, límpiense de todo lo que haya contaminado sus vidas, en toda área, el área moral, el área financiera. Límpiense, porque vamos a entrar a un tiempo diferente con ustedes. Le está diciendo esto aquí. Y 9:12 dice lo siguiente: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parada Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Amén. Está confirmando Dios su pacto que había hecho con ese primero,
lo está haciendo con sus generaciones. Eso fue algo que me bendijo mientras el Señor me regalaba esta palabra, porque es un diseño, lo vemos en un diseño, pero no nos podemos ver tan lejanos a que esto también pueda ser real en nosotros. Dios quiere sanarnos hoy, sanar nuestra identidad, nuestra estima, nuestra fe, ¿cierto? Y por eso nos está llevando a que nos dé fe, que si lo hizo con ellos, cada uno de ellos estaba hablando con el Dios eterno, con el Dios omnipotente, con el todopoderoso, con el que todo lo puede, para que nuestra mente se le rompan todos esos límites y prevenciones que tenemos. Dios lo puede hacer, porque Dios es fiel. Entonces, para que Dios camine y bendiga mis generaciones, debemos limpiarnos de los ídolos, debemos purificarnos, consagrarnos, santificarnos, quiere decir apártense, conságrense solamente para mí, apártense del mundo, de las cosas que el mundo hace, de las abominaciones. Para eso también lee y mira cuáles son las abominaciones por las cuales Dios los desechó, Dios los expulsó y a nosotros nos quiere tener cerca. Pero Israel en esto falla, ¿cierto? Más adelante vemos que los expulsaron de su tierra, pero Dios sigue siendo fiel a su pacto, ¿cierto? Y entonces vamos a llegar a este punto de Isaías capítulo 61. Vemos lo siguiente, además de que algunos de aquí de la academia se saben los primeros 4 versículos, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Y para qué nos ungió? Para llevar libertad a los presos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los que están presos en la cárcel, para pregonar las buenas nuevas de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, olo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la primera obra de restauración que Dios hace en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu que nos da, ¿cierto? Eso es lo que vivimos, pero miren a la parte que les quiero llevar, y es una promesa que me ha retumbado desde que la he oído muchas veces, pero el pastor se la predicó a unos líderes, concejales, ediles, les predicó esto. Dios dio esta promesa y es lo que vamos a hacer con esta ciudad y con Colombia, era lo que nos estaba diciendo. Pero míralo contigo, ¿en qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? Para tu casa, para tu negocio, para tu vida sentimental, para tus emociones. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Después lo van a entender. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Creo que en la versión dice gozo perpetuo. Tendrán, ¿cierto? Dice así más o menos. ¿Quieren tener eso? Gozo perpetuo. Cara de feliz, cara de ponqué todo el tiempo. Que ya los demás no lo soporten. ¡Ay, fastidio es que esté feliz! Porque están amargados, pero necesitamos transmitirles eso. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. O sea, vale la pena sufrir, ¿cierto? No dijo que iba a ser fácil, que iba a ir a ser color de rosa y que mañana se va a arreglar todo, pero que a pesar del sufrimiento él nos va a recompensar eso. Y esta es la promesa para muchos que vinieron aquí hoy, si la quieren tomar. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo a que el Señor ha bendecido. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de ustedes y con sus familias. De los que menospreciamos o decimos, no creo. Mi hermano es durito. Mi hermana un poquito más. No, con ellos lo va a hacer. Él tiene sus maneras. Nosotros solamente, ¿qué debemos hacer? Métete con Dios. Métete con Dios. Lucha como luchó Jacob con el ángel. Hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Yo quiero tener la certeza de que yo soy bendición en esta tierra.
Quiero empezar por eso, no quiero empezar por el trabajo, no quiero empezar por el dinero. Eso vendrá después. Fueron hombres ricos, poseyeron naciones. Entonces no es esa nuestra preocupación debe ser mi bendición. Quiero volverme a ti hoy y esa es tu oportunidad hoy, porque tal vez es que el Señor te ha estado buscando, te ha estado insistiendo, es porque a través tuyo y de tu familia es que el reino de Dios va a vivirse en esta tierra. A través tuyo es que van a conocer cómo es que obra Dios, ¿lo crees? A través tuyo, amén. ¿Qué es lo que encontramos aquí en este versículo 4? Reedificar, ahí en la versión Reina Valera, reedificar. Quise traer esta por este último versículo que leímos ahorita. Reedificar significa construir de nuevo una edificación que estaba destruida. Reedificar, sinónimo también de reconstruir, eso es lo primero, ¿cierto? Reedificarán las ruinas. No sé si pasaron por eso, pero uno llega con un panorama muy desalentador, desolado a la vida con Dios, lleno de problemas, de crisis en muchas cosas. Ese es el panorama, pero cuando llegamos a Jesús lo que hace es quitarnos la venda y nos muestra un panorama diferente. Eso es lo que yo siempre he querido contigo. Míralo, contémplalo. Y a uno a veces, claro, le toma tiempito, pero Dios va ahí afinando la visión y eso nos va dando fe. Y las ruinas tienen que ver con esto: destrucción de una edificación, sus restos, pérdida de la fortuna, de la prosperidad, del honor. También tiene que ver con decadencia moral, todo lo que tiene que ver con ruina. Vemos eso en nuestras familias, separaciones, divorcios, adulterios, hijos que empiezan en fornicación. Todo eso tiene que ver con eso, con deudas, con pobreza, con gritos, con peleas. Todo tiene que ver con ruinas. Pero la promesa, no se queden con esa palabra, sino con la de reconstruir, ¿cierto? Reedificar. Van a reedificar eso que estaba en ruinas. Ruinas antiguas tiene que ver con que van a volver a los primeros principios, a lo primero que había establecido para ustedes. Porque también venimos en decadencia física, ¿cierto? Moral, y es en nuestra manera de pensar, hasta con a veces la misma depresión nos lleva a tener locura, enfermedad. Eso todo tiene que ver con las secuelas o las consecuencias del pecado, pero eso es lo que dice Dios que vamos a hacer por su Espíritu que pone en nosotros. Levantarán, mire lo que tiene que ver con levantar. Dice, poner una cosa o una persona en una posición alta o más alta de lo que tenía. Dios va a hacer eso hoy con algunos de aquí. Amén. Poner derecho o en una posición vertical lo que está caído o tumbado. De pronto ni tengas ni idea qué es eso que estaba caído, ahí torcido, pero Dios te quiere decir: yo voy a enderezar eso, que en tu vida estaba torcido y no te dejaba prosperar, no te dejaba levantar la cabeza, que te trajo a mí así, frustrado, infeliz, amargado, porque no te puedes, ni siquiera puedes disfrutar de las bendiciones de los demás, ¿sí? Dios quiere restaurar eso en nosotros. No quería pasarme del punto anterior, y es que para nosotros poder reedificar las ruinas, primero tenemos que reconocer que estamos en ruinas, ¿cierto? Porque no sé si se me vino a la imagen esas películas o bueno, novelas, donde sea que lo veamos, de esas personas que no las creen, que están en las ruinas, ¿cierto? Pero aún están con la idea en su cabeza que no ha pasado nada, ¿sí? Y se latigan y lloran, pero las ruinas están. O sea, ya no puedes hacer nada, ya está caído todo eso. Esa es una condición, pero necesitamos reconocer, o sea, está todo mal. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para reconstruir todo eso? Y eso tiene que ver con arrepentimiento. Yo no podré entrar a la vida de fe, a todo eso que les estoy hablando, de creer que es para ustedes, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de pensamiento, si no hay un cambio de dirección. Y la única dirección que yo debo tomar es Dios, no una religión, no una persona. A esta palabra tuya y mía es la única que nos transforma la mente. Si ustedes me conocieran hace 10 años,
yo sé, les garantizo que no estaría hablando como les estoy hablando hoy, porque Dios hace esa obra en nosotros, de transformación, de regeneración. Es una obra nueva. Por eso les decía que estaba feliz con mi matrimonio, valorando hoy lo que hace Cris por nuestros hijos, porque no es nada fácil que las mujeres pasen por ese proceso, y Dios quiere de nosotros los hombres sensibilidad, que las cuidemos, que las protejamos, que las consintamos, que aceptamos ciertas cosas de ellas, pero son valientes porque tomaron la decisión hoy de muchos que no quieren tener hijos. Quisieron multiplicarse y creer que en nuestros hijos hay un propósito y hay una bendición para ellos. Y eso lo disfruto. Amén. Eso es lo que está haciendo Dios. Tiene que ver con mover de abajo hacia arriba. Yo sé que Dios está haciendo cosas a través de la predicación. Alzar, dirigir hacia arriba la vista a quienes la tenían caída, y todo lo poco, y esto es lo que me toca. Voy al trabajo, a mi casa, de mi casa al trabajo, y todo es monótono y nada cambia. Levanta la mirada, Dios te la está levantando para que mires que hay un futuro diferente. ¿Cuál era el que decía? Naciones. No sé si te lo crees, que tú seas puesto para bendecir naciones. Yo lo creo, porque Dios tiene que hacer eso, que es lo que está haciendo en este capítulo, sanándonos por dentro de todos esos traumas, dolores, pérdidas y heridas y sufrimiento. Dios sana todo eso para que nosotros podamos creer ya en esta nueva posición. Destapar, retirar la cubierta, el tope, que es un techo, y de construir. La siguiente tiene que ver con levantar los asolamientos, daño o pérdida muy grave o irreparable. Y es que así nos sentimos mal, que otros no nos sigan. Bueno, esto lo que quiere decir con eso es que eso es lo que nos pasa a veces cuando llegamos al Señor y empezamos a tomar decisiones y empezamos a vernos solos, y es que no nos damos cuenta que Dios se está poniendo en orden, nos está colocando donde debemos estar, ¿cierto? En estas bendiciones, pero nos sentimos mal porque otros, los que nos creían o con los que nos la pasábamos, ya no están con nosotros, ya no se ríen, ya no disfrutan con nosotros, y nos sentimos mal por eso. Pero no entendemos que es que Dios está poniendo en orden. Tú eres esto, no eres esto, ¿sí? Y cuando tú lo entiendes, entonces ya tienes otro pensamiento. Ok, entonces yo por qué voy a estar en crisis, yo por qué voy a estar deprimido. Esto hasta ahora empieza. Dios va a añadir nuevas personas, nuevos amigos, nueva familia, como es toda esta familia. Entonces, ¿para qué estar tristes? Dios va a liberar aquí de personas que están en embargos, en deudas, que no han podido sobresalir. Lo va a hacer. ¿Lo creen? Solamente por una palabra y por la fe de ustedes. Amén. Amén. Entonces, la última palabra que tiene que ver con esto es y restaurarán. Restaurar quiere decir volver al principio, ¿cierto? Las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Escombros, eso que quedó de desecho y eso que está en el suelo, ¿cierto? En las obras. Eso son nuestras vidas, llegaron en escombros. Es todo nuestro bagaje, todo nuestro pasado, toda la herencia maldita que nos dejaron por ignorancia, por desconocimiento, porque nadie les compartió, pero está ahí gratis con nosotros. Pero ¿qué quiere Dios hacer con todo eso? Restaurar de muchas generaciones, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer a Dios con nosotros. Entonces miren el panorama. Si veníamos así o te sentías así, desolado, perdido, devastado, en decadencia, cuando miraba la palabra esperanza, al antónimo, desesperanza, desaliento, tristeza, abatimiento, pesimismo, confusión. Si tú llegaste así a este lugar, Dios te va a sacar de otra manera, diferente, amén. Porque el panorama cambia. ¿En qué sentido? Este es el día de poder meterme con Dios. Y yo no te estoy dando una sugerencia, yo te estoy dando la única opción que tienes. Quiero que me lo recibas así. Tienes a Dios, es la única opción que tienes para corregir, para enderezar. Esa es la labor que estoy con Emily, tan pequeña, pero necesita ser corregida, porque venimos con esa naturaleza rebelde,
de no dejarnos de nadie, de golpear y de que todo es para mí. No, necesita a alguien que esté ahí dándole voz. No vas a hacer eso. No es permitido. No es correcto que haya una voz firme, porque el que está dirigiéndonos sabe para dónde nos lleva. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer con mi descendencia? ¿Quiénes quieren saber? Para que sean bendecidas perpetuamente. ¿Quién quiere saber? ¿Y quién lo quiere hacer? Oh, no, subieron los amenes, eso me alegró. Deuteronomio 4:9 dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué hay que hacer con nuestras generaciones? Enseñarlas. Pero antes de enseñar, ¿qué debemos hacer? Guardar. ¿Guardar qué? Nuestra alma. ¿Y de qué debemos guardarla? De que no nos olvidemos de nuestro Dios y de todas las cosas que Él ha hecho, porque es fácil hacer eso. Es fácil que pase eso, que nos olvidemos de dónde nos ha puesto, de dónde nos ha colocado, de lo que nos ha entregado. Pero si nosotros tenemos un corazón noble, humilde, para reconocer que es por Él y gracias a Él, entonces tenemos la autoridad, la sustancia para poderle decir a nuestros hijos: esto es lo que dice Dios. Porque Dios, cuando termine conmigo, va a seguir contigo. Amén. Eso es lo que debemos hacer entonces con ellos. ¿Qué recompensas vienen para mis generaciones? Quienes se disponen, quienes se deciden hoy a creerle. Miren las recompensas. ¿Las quieren escuchar? ¿Sabe que Dios se mueve por recompensas? Es bueno tener el fruto. Yo le preguntaba a Cris hoy: ¿a ti te gustaría que por lo que tanto te has dedicado en la vida, por lo que tanto le has hecho esfuerzo, de un momento a otro todo se cayera y se derrumbara? ¿Qué creen que me dijo? Y es lo mismo que tú me responderías: no nos gusta. Por lo que tanto hemos puesto empeño, esfuerzo, nuestra vida, de un momento a otro se desborone. No, Dios no quiere eso, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros debemos mirar y poner nuestra mirada en el galardón. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Él no se olvida, Él no cambia, Él no tiene amnesia. Él lo que nos dijo también se lo va a repetir a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando tú ya no estés. Él lo va a hacer porque Él no se olvida, como nos podemos olvidar nosotros, porque Él es misericordioso para quienes guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? ¿Tú puedes creer que tú puedes ser bendición para tu generación 1000? ¿Tú la vas a conocer? No, pero sí la vas a conocer en la eternidad. Tú vas a ver cuando todos estén reunidos allí junto al Señor en ese gran día, cuando Él venga: wow, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo, mi fe iba a ser para tanto. Y yo estaba ahí matándome por nada, por unos pesos. Pero tú tenías algo más grande conmigo: bendecir a muchos. Y hasta hoy se recuerda a Abraham, ¿o no? ¿No recordamos a Abraham? ¿No seguimos siendo inspirados por él, buscando ejemplo de él, buscando su ejemplo? Seguimos buscando la Biblia porque Abraham abrió un camino y hasta hoy Él nos bendice a nosotros también. Entonces Dios sí cumple sus promesas porque somos esa generación que fue bendecida por Abraham. Amén. Y miren la otra recompensa. Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cambia la manera de ver la palabra. ¿Cómo la debes ver? Con deleite. Deleítate. Deleítate. Hay cosas en las que tú te deleitas. Si te vienen a la memoria, sé que las disfrutas, sé que te gozas, sé que las haces con pasión. Así mismo hazlo con la palabra. Ese deleite Dios lo quiere volver a poner en ti. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quiénes creen eso de sus generaciones?
que van a ser poderosos y que van a hacer muchas cosas, van a hacer cosas mayores de las que usted ha hecho. Miren, por eso al principio de la predicación ponía el ejemplo de nuestro pastor. Ellos no vivieron su boda así, lo han testificado. No vivieron la boda que tuvo el pastor Sergio. Entonces Dios sí cumple, pero también lo puede hacer con ustedes. Pero yo lo que veía en el pastor Sergio es, ¿por qué? ¿Por qué los cielos abiertos y por qué de todos los lados? Por su vida que ofreció y que entregó al Señor, por sus semillas. ¿Fue fácil? ¿Creen ustedes? Hubo esfuerzo, hubo obediencia, hubo corrección, hubo vara para ver el resultado, para ver la recompensa de que hoy su matrimonio y continúe, porque sé que lo van a hacer ellos como responsables que son ahora, que son ellos matrimonio, lo van a hacer. Termino con, ¿qué daña o destruye la bendición generacional? Solo estos 2 versículos y quedó apenas. Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Para los que no saben, Jueces es el siguiente libro a Josué. Josué, el sucesor de Moisés, hasta el final de sus días, hizo que Israel temiera y obedeciera a Dios como líder y gobernante de la nación de Israel. Pero la siguiente generación, esto pasó con ella. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué fue lo que pasó con esa generación? Volvió a caer en esclavitud, en aflicción de sus enemigos, desamparada. El Señor les dejó, volvía y les rescataba, les enviaba un libertador, volvían a la idolatría, volvían a la vida de antes, a las rabias, a los problemas, a las peleas, a esas chiripiorcas, a esos caprichos de nosotros. Dios, no me importa, y me vuelvo al mundo y me vuelvo al vómito. Eso pasó porque fue una generación que no conoció, que no estuvo en la guerra, dice también. No conocieron la guerra, todo les fue fácil. ¿Y qué tal ponerlo a nuestros hijos todo fácil? Se nos levantan siendo ahí unos Nabucodonosores, dioses que no se les pueden tocar. No puede ser así. Tienen que conocer a Jehová, y es lo que daña una bendición generacional, que no le conozcan. Y el siguiente Salmo 78, del 5 al 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que trunca? ¿Qué es lo que corta que tú seas bendición a tus generaciones? La rebelión, una generación contumaz de dura cerviz, una generación que está repitiendo la historia de sus padres, que no decidieron cambiar, que siguieron repetir lo mismo, ¿cierto? Que no dispusieron su corazón, que siguieron con su corazón endurecido y no fueron fiel en su espíritu para con Dios. Siguieron en la condición de la cual nos estaba diciendo Isaías, en ruinas, en desolación. Eso no quiero para ustedes. Quiero igual dejarlo como advertencia porque está en la Biblia. Quiero que ustedes hoy reciban de parte de Dios la oportunidad. Les di fe en todos los primeros versículos, ¿cierto? Y quiero que se lleven las palabras de Dios. El pastor Johnny ahorita nos estaba en la predicación anterior diciendo en la manera correcta, en la manera sabia que nosotros debemos hablar, en que haya fe en nuestros labios. Y miren que de Dios viene el ejemplo. Nos ha hablado cosas que ni nosotros nos creemos, pero que son realidad, son para ti desde que te trajo a esta tierra. No eres ahí un accidente, ni eres la oveja negra, ni eres la desgracia. Es lo que Dios dijo hoy de ti. Y quiero que te vayas con eso, porque hoy es el día de cambiar, no solo tu historia, sino también la de tus generaciones. Amén.